Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Venezuela ha iniciado un proceso electoral que debe culminar con los comicios del próximo 6 de diciembre. Todo indica que ni el bloqueo y menos la conspiración de determinadas fuerzas desestabilizadoras han podido obstruir y mucho menos anular el desarrollo de la nación bolivariana. Por delante quedan algunos desafíos y también retos que de orden operativo podrían garantizar y deben garantizar la plena participación y la transparencia como han sido todas las anteriores elecciones en esta nación andina, tomando en cuenta que hay un actor político muy interesado en impedirlas. Para hablar del tema hemos invitado a la presidenta del organismo rector de este proceso, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alonso, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, presidenta. ¿Cómo está usted? Hola, el gusto es mío. Un saludo muy afectuoso para usted, licenciado Orlando, y para toda la audiencia de Telesur. Gracias por permitirnos este espacio para comunicarnos con la región y con el mundo. Muchísimas gracias, presidenta. Le queríamos preguntar de entrada, ¿cómo afronta usted este nuevo reto? ¿En qué condiciones se plantean las elecciones los venezolanos? Y en particular, ¿están dadas las condiciones para el proceso electoral? Bueno, ante todo, nosotros tenemos una larga tradición de elecciones. En los últimos tiempos podemos contabilizar más de 20 de ellas. Tenemos un sistema automatizado, sumamente robusto, sumamente consolidado en el tiempo. Pero no podemos dejar de decir y de reconocer que este momento histórico, político, social que vive nuestro país, pues nos hace colocarnos en un reto más. Surge este proceso electoral por mandato constitucional, eso es claro e inequívoco. La Constitución de 1999 así lo establece. Se renovarán las autoridades del Poder Legislativo cada 5 años. Vence el periodo en este mes de diciembre. Sí, estamos dentro del marco constitucional y legal. También ha habido una situación política, y esa situación política lleva a un consenso. Ese consenso se ve en la participación que tenemos, pero tenemos algo que transversaliza y que es muy novedoso para nosotros y para el mundo, y es la pandemia, es la lucha contra el COVID. Entonces ese es el gran reto, hacer elecciones en pandemia. Claro, pero presidenta, a propósito de eso le quería preguntar, en cuestión legal, en el proceso institucional, las cosas están planteadas, ha sido normal en Venezuela plantearse eso, pero ¿qué le diferencia a estas elecciones de las otras, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar? ¿La pandemia que le crea nuevas dificultades, les crea otras dificultades, o sobre eso hay un plan, hay un proyecto en marcha que pueda garantizar el desarrollo de las elecciones? No sabes cuánto te agradezco esa pregunta, porque no lo vemos como una problemática, sino como un gran reto. Tenemos al frente el ejercicio, el resguardo y la tutela de un derecho humano, el derecho político al sufragio, a la participación. En momentos de pandemia, el mundo ha estado al frente, no solamente nosotros, hay 26 países en el mundo que en estos últimos 9 meses así lo han demostrado. Unos han tenido algunas consideraciones y puesta en escena. Nosotros tenemos un plan estratégico de bioseguridad coordinado, establecido desde el Consejo Nacional Electoral con la ayuda de los expertos biosanitarios del país y del propio ministro de Salud. Es decir, es una política de Estado. Y nosotros, como un órgano del Estado, la vamos a transversalizar en cada una de las etapas del proceso. Cuando hablamos de dificultad, hablamos de reto, hablamos de estar en sintonía con la vocación democrática del pueblo venezolano que ha decidido ejercer el derecho al sufragio y participar en estas elecciones parlamentarias, pero nosotros somos responsables y entendemos que esa misión está condicionada por un fenómeno mundial, pero que no es verdad que nosotros somos los únicos que lo hemos llevado adelante. Y las experiencias extranjeras, tanto de la región como del mundo, nos han servido de punto de referencia. Creo que ha sido un valor agregado para este plan estratégico de bioseguridad, que usted lo puede revisar en nuestro portal web. Es una construcción multidisciplinaria.
Exactamente, esa pregunta se me adelantó a lo que le iba a plantear porque efectivamente hay un trabajo conjunto del Estado venezolano alrededor de esto, es decir, varias de las organizaciones, instituciones colaboran en este proceso porque le planteaba el tema de la pandemia, pero también la otra parte es en las dificultades que tiene Venezuela dadas por el bloqueo, por las restricciones que impone este inmoral bloqueo. ¿Hay problemas en el orden operativo para desarrollar las elecciones o por el contrario todas las instituciones trabajarán para el impulso y la garantía del proceso electoral? Yo creo que es muy importante que las dificultades país, que no son únicas y exclusivas de nuestro pueblo, podemos hacer alguna mención en el orden internacional, regional, continental y mundial, nos hacen asumir los grandes retos. Primero nos hemos puesto en la vanguardia de entender esta situación como una situación de Estado. Y lo hemos asumido no solamente en los poderes públicos, sino así la han asumido los electores y electoras. Cuando nosotros, por ejemplo, convocamos una actividad como fue la actualización del registro electoral, que es el que sirve de padrón electoral para ir al proceso electoral, la conciencia cívica, el tratamiento ciudadano de los quienes participaron nos da muestra de que estamos todos encaminados al cuidado personal, pero también a la vocación democrática. Las organizaciones políticas que decidieron participar, más de 107, han sido consecuencia y han contribuido constantemente. Esto es una casa a puertas abiertas, siempre lo ha sido. Hoy lo hacemos con mayor énfasis. Entonces, ahí tenemos una participación. Hemos llamado a las universidades, hemos llamado a las escuelas de altos estudios. Es decir, hay una voluntad ciudadana junto con unas directrices o unos lineamientos del Estado encaminados a que las dificultades como el tema del combustible, como puede ser el tema de la adquisición de materiales para atender la pandemia, sean viabilizados. Hay un conjunto, hay una suma de voluntades, don Orlando, hay una suma de voluntades y en eso estamos. No vamos a desconocer que hay dificultades, pero hay voluntad. Claro, yo creo entonces, que Presidenta, yo le planteo ahí la pregunta porque por fuera de Venezuela es poca la información que circula y es importante que en la audiencia de América Latina conozca algo que, digo, es importante porque para la democracia venezolana esto es vital. Hay una diversidad de actores políticos, hay una diversidad de movimientos y postulaciones que se han dado ya en el arranque del proceso electoral. Y yo le preguntaría, ¿cómo procesa usted esto? ¿Cómo le evalúa esta participación? ¿Cómo le hacemos entender a muchos actores políticos por fuera de Venezuela que creen que no hay actividad política diversa, plural en Venezuela? Bueno, la invitación es que se sumen a esta gran consigna nacional que es tiempo de elegir. Aquí todos, cada uno de nosotros, desde el rol de ciudadano, de instituciones y las propias organizaciones políticas, estamos participando. Primero porque hay un mandato constitucional. Esta constitución hermosa que fue aprobada por el pueblo, fue inclusive consultada por el pueblo y que fue ejemplo y punta de lanza en la América Latina. Bueno, esta constitución establece el mandato que se tiene de renovar las autoridades. Y esas autoridades, que es el Parlamento, nada más y nada menos que el Parlamento, el foro político por excelencia, la caja de resonancia del país. Entonces, se ha convocado al 6 de diciembre a una gran fiesta electoral. ¿Tenemos dificultades? Sí hay dificultades, pero hay voluntad, hay fe, hay esperanza y por sobre todo, don Orlando, hay vocación democrática y pacífica. Este es un pueblo que está ganado a resolver sus diferencias en el marco de la Constitución y la ley. Y creo que lo hemos demostrado con todas y cada una de las acciones injerencistas, temerarias, terroristas, como se quieran calificar o como podríamos calificarlas. Pero en este momento yo le quiero decir que estamos nosotros enrumbados en poder materializar este proceso electoral en los mejores términos. Claro, Presidenta, entonces ahí le haría la última pregunta de este primer bloque y tiene que ver con la observación electoral internacional. ¿Con qué entidades, organismos regionales, mundiales puede contar Venezuela para que la garantía de que el proceso electoral es transparente no pase por lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la OEA en Bolivia? ¿Hasta dónde otros organismos, la Unión Europea u otras entidades de orden un poco más institucional, electoral, pueden darle ese peso significativo de control electoral y de garantía de transparencia frente al mundo?
Bueno, la fiesta democrática que convoca al ejercicio del sufragio del mes de diciembre de este año, el 6 de diciembre, para elegir a las diputadas y diputados, como en otras oportunidades, siempre ha sido una fiesta de puertas abiertas. Como cualquier actividad de un pueblo soberano y con autodeterminación, se hacen las invitaciones, se extiende la cordial invitación para que nos acompañen. Ese acompañamiento, en algunos momentos, puede estar, de alguna manera, supeditado por posiciones, y eso es algo que sí nosotros quisiéramos dejar muy en claro. El ente electoral es total y absolutamente abierto a la participación. La participación primaria es de las organizaciones políticas que deciden postular sus candidatos. Los electores que deciden elegir y en el momento que toman su ticket de la máquina, son los primeros que auditan el proceso electoral y dicen, este fue el voto que yo emití. Existen 16 auditorías, es decir, hay una participación amplísima en el marco internacional, que es la primera cadena de confianza que nosotros consolidamos en el día a día. Y en el orden internacional están todos invitados. Nosotros hemos dicho que este es un momento de grandes retos y de innovación. La videoconferencia, como esta entrevista que hago yo con usted, es un enlace, la telemática. No todos van a poder asistir por unas razones que inclusive no son imputables. Se han cursado invitaciones a todos y cada una de las organizaciones internacionales y regionales, personalidades que han asistido históricamente o que se les ha invitado históricamente. El tema de la observación y el acompañamiento es un tema a lo mejor que tendríamos que discutir en términos semánticos y jurídicos, porque nosotros, por ejemplo, podríamos decir que nuestra legislación establece que es acompañamiento internacional. Es acompañamiento internacional y lo tenemos, ese acompañamiento y esas misiones, esas veedurías, esas partes de buena fe, porque al final el entendido es que el acto en sí es un mandato del pueblo que lo ejerce sus instituciones. Entonces, en ese sentido, la invitación a participar se hace bajo una normativa, bajo unos parámetros, aquí y en cualquier lado del mundo. Aquí en cualquier lado del mundo, y se lo puedo decir con conocimiento de causa. He participado en más de 7 procesos electorales en América Latina y las condiciones están establecidas antes de que nos sean invitados. Nosotros no ponemos condiciones como observadores, veedores o acompañantes. Y es un poco lo que estamos diciendo. En fin, don Orlando, las puertas están abiertas. Le hemos dicho a nuestro canciller que le transmita las misiones diplomáticas en el país que por favor, que vengan y observen, que vengan y acompañen, que vengan y sean veedores. Y el término semántico no es un tema que en estos momentos lo que queremos es que participen, pero participar con la buena fe, con el respeto a todas y cada una de los que las normativas que están establecidas y que por supuesto sean multiplicadores de las bondades de este proceso electoral que tiene 17 auditorías y hoy se somete a una más, que es la auditoría de la bioseguridad. Es decir, cada una de las etapas deben estar resguardando la vida y la integridad de los venezolanos y venezolanas. Presidenta, vamos a hacer la primera pausa para volver enseguida y seguir conversando con usted sobre lo que es significativo también para la preocupación internacional, en qué condiciones también se plantea la oposición este proceso, en qué condiciones se plantea también el partido oficialista y por supuesto en la perspectiva también histórica de qué se espera tras estas elecciones. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos en la conexión con Caracas a través de Enclave Política. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos con Caracas, capital de Venezuela, donde se encuentra la presidenta del Consejo Nacional Electoral de esa nación, Indira Alonso, con quien queremos conversar de los temas que ya quedan en la discusión pública y política. Presidenta, un sector de la oposición insiste en que no hay garantías, que no están dadas las condiciones para un ejercicio electoral transparente, con las condiciones adecuadas. ¿Usted qué le diría a ese sector de la oposición y sobre todo a aquellos sectores de la oposición que desde el exterior amplifican este tipo de mensajes? Bueno, particularmente quizás en mi condición de abogado y luego también de magistrada, debo decir que debo respetar el derecho que tiene otro de diferir, ¿no? O sea, siempre seré respetuosa del derecho que tienes a diferir de mis criterios o de mi consideración. Sin embargo, ante ese tipo de argumentos en medios, desde afuera, no acá, desde acá, creo que los hechos sobrepasan cualquier argumento. Los hechos son contundentes, don Orlando. Los hechos a lo que yo le pido que nosotros nos aboquemos. Es mucho más fácil la noticia sensacionalista, es decir, que todo está mal o que nada me conviene. Don Orlando, el proceso electoral que tendrá lugar el 6 de diciembre tiene iguales condiciones que las del 2010, donde la bancada del partido oficialista arrasó con los curules. Pero también tiene las mismas condiciones que las tenía en el 2015, donde los factores de oposición arrasaron con los curules. O sea, el tema que en discusión, por eso es que le digo que los hechos en sí mismas desmantelan cualquier argumento. Es las mismas circunscripciones electorales. Están dadas las mismas condiciones en el sistema. Un sistema auditado durante 17 oportunidades en hechos públicos y notorios. Nosotros vamos a mostrar al mundo en tiempo real, y espero que ustedes nos acompañen, porque los medios de comunicación, en los grandes multiplicadores de la verdad, nosotros vamos a mostrar cómo cada una de las partes del sistema automatizado son auditadas por los técnicos de cada una de las organizaciones políticas que han decidido participar. Entonces estamos hablando de más de 100 organizaciones políticas. Estamos hablando de que se postularon en líneas generales más de 14.000 candidatos y candidatas. Entonces, ¿cuáles son las garantías de las que estamos hablando? Hay garantías de auditoría, hay garantías de participación y de pluralidad. La cadena de confianza está construida. Acá no estamos innovando. ¿Qué es lo que hemos, más de que innovar, hemos trascendido porque el tiempo político y social lo llevaba? Bueno, los curules incrementaron a 277. Eran 167, se incrementaron a 277. ¿Pero por qué? Porque hay una interpretación de la Constitución que nos dice que el índice demográfico en este sistema paralelo nos hacía llevar a que el voto lista y el voto nominal pues tuvieran una mayor cercanía para que esa participación política de los electores y electores buscara una mayor representación. Entonces, con todo esto le quiero decir que ante ese tipo de argumentos que siempre van a estar ahí, don Orlando, y sabemos que van a estar ahí, han estado ahí históricamente, están en este momento y nunca van a dejar de estar. Yo creo que debo ser de forma responsable, no desde lo personal, sino en este momento ante la responsabilidad que me toca de estar al frente de la presidencia de este Consejo Nacional. Yo lo que pido es que vengan, observen en nuestra página web todo y cada uno de los anuncios que vamos diciendo constantemente, que observen, eso sí es la observación, observen cada una de las auditorías y que le pregunten a los electores y electoras por el nivel de participación. Yo creo que eso es, ante los argumentos contrarios a este proceso electoral, que es idéntico en todas sus condiciones y garantías al 2010 y al 2015, nosotros con innovaciones que procuran fortalecer en la participación tanto de las organizaciones políticas como la representación de los electores y electores, yo les invito a que construyamos en todo caso la nueva institucionalidad, esa institucionalidad que nos vuelve al canal democrático del consenso.
ese consenso político que respeta las diferencias de los distintos partidos políticos. De acuerdo, Presidenta Alfonso, ahí le planteo entonces la pregunta, porque en función de lo que se ha estado discutiendo, hay un sector de la oposición que llama a la abstención, con el propósito, se ha dicho, se reconoce así, incluso en el debate público, esta abstención es para desconocer el proceso electoral. ¿Cómo se califica o cómo se asume desde la rectoría de su gestión que un sector se abstenga de participar? Bueno, en todo caso creo que no se corresponde con la vocación democrática del pueblo venezolano. El pueblo venezolano, aún en sus mayores dificultades, en sus momentos más difíciles, en el contexto histórico y político que ha podido vivir, siempre ha tenido una participación cada día mayormente protagónica. Ante los llamados de abstención, los argumentos son que la participación permite una pluralidad, una diversidad en el foro político. Quien no participe no podría estar entonces en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tiene otra fuente de legitimación ni de legalidad que no sea un proceso electoral. Es decir, no puede haber una asamblea que surja de una designación unilateral o extranjera. No. La Asamblea Nacional se elige mediante un proceso electoral, así como se elige un presidente, como se elige el gobernador, aquí y en cualquier país del mundo. Entonces, la no participación, la abstención, creo que no conduce al propio mandato del pueblo en este momento. El pueblo venezolano, como ya le dije anteriormente, es un pueblo de fe, de esperanza, de vocación democrática y quiere renovar sus autoridades a la Asamblea Nacional. Quien no participe, pues a lo mejor no tendrá su participación, no tendrá su representación. Claro, pero Presidente Alfonso, ahí le planteo otra pregunta. Hace pocos meses se quemó un galpón en Venezuela donde se contenía alrededor de un 50% de máquinas que estaban dispuestas para el desarrollo del proceso electoral. ¿Esto se va a reemplazar? ¿Se ha logrado ya recuperar esa maquinaria? ¿Se está comprando otra? ¿Cómo se resuelve eso para evitar cualquier tipo de sospechas alrededor de la parte operativa del proceso? Como ya le dije anteriormente, cada una de las etapas del proceso es total y absolutamente auditada. Nada se hace encriptado dentro de un cuarto o de una decisión unilateral del Consejo. Lo único que es encriptado es el sistema. Es decir, que nosotros garantizamos la inviolabilidad, el principio de un elector, un voto. Es decir, y eso lo hemos demostrado en distintas oportunidades. En efecto, en años anteriores se estaba evaluando ya la renovación del parque tecnológico, porque bueno, como toda tecnología entra como en una etapa de desuso y tiene que ser renovada. Eso así se fue encaminando. Lamentablemente ocurrieron los hechos que todos hemos conocido, donde se dio la quema del galpón donde estaba el mayor número del parque tecnológico. Y eso ha sido total y absolutamente garantizado. La sustitución de todas y cada una de las máquinas de votación que se utilizarán en el 6 de diciembre. Esas máquinas, como tal, tienen una conformación en líneas de producción en ese galpón que le llamamos Mariche, el galpón de Mariche, y eso está total y absolutamente siendo habilitado. Esa actividad de ensamblaje de esas máquinas y de todos los componentes tecnológicos que ella en sí misma contiene, se hace en presencia de todas y cada una de las organizaciones con fines políticos, nacionales y regionales, más de 100 que han decidido participar. Igualmente, yo le comentaba que con el tema de la pandemia, nosotros hemos buscado herramientas tecnológicas para en tiempo real poder tener técnicos desde afuera que han participado históricamente con su experticia electoral para que entonces también formen parte de esa auditoría. En todo caso, las soluciones tecnológicas, como se le llama, o las máquinas de votación, están garantizadas para el proceso electoral del venidero 6 de diciembre. Es una evaluación que ya se había hecho de renovar ese parque tecnológico y ella en sí mismo, toda su conformación se hace de la mano de las organizaciones políticas. No hay ninguna parte de ese sistema
que se haga de forma exclusiva por el Consejo Nacional Electoral. Presidenta, la última pregunta entonces. En estas circunstancias, y como usted lo maneja en la parte más institucional, ¿cómo mira el futuro de la democracia venezolana entonces para cerrar este programa? ¿Hasta dónde la democracia se fortalece con esto? ¿Hasta dónde se despejan todos esos prejuicios, mentiras, fake news, posverdad, pospolítica que se ha generado alrededor de lo que significa la democracia venezolana? Bueno, yo le debo decir a usted con muchísimo respeto que yo ante todo soy venezolana, venezolana de nacimiento. Soy una ciudadana comprometida, formada desde el hogar y luego en las instituciones universitarias, con vocación total y absolutamente democrática. Y como mi persona, estoy convencida de que somos muchísimos, muchísimos más de lo que aparenta que somos. Nosotros hemos, como usted bien lo sabe, mi condición es de licencia temporal. Yo soy magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, electa para el periodo 2014-2026. Es decir, yo fui electa por una asamblea que estaba en pleno ejercicio de sus funciones en el 2014, aquella que eligieron en el 2010. Y asumir esta licencia temporal es parte de la vocación de servicio. Esa vocación de servicio que es la contribución que se puede dar a este país hermoso, generoso, con vocación democrática. No voy a dejar de mencionarlo y creo que ese es el gran reto y a eso estamos apostando. Mucho más venezolanos y venezolanas de lo que quizás comunicacionalmente se evidencia. El gran reto, la consolidación de la democracia, un Estado democrático, de justicia, un Estado de paz, un Estado que tiene y defiende la autodeterminación de su pueblo para vivir en paz. ¿Tenemos dificultades? Sí las tenemos, pero también tenemos mucha fortaleza y es esta vocación de trabajo, esta vocación de servicio, esta vocación democrática que no dejaré de transmitirle. Nuestro Consejo Nacional Electoral en este momento está de mano del pueblo, está de mano de las organizaciones políticas, de la mano todos construyendo el fortalecimiento de nuestra democracia y motivando a la participación, a que se construya los caminos para la elección de un 6 de diciembre, donde la Asamblea Nacional recogerá en sus candidatos y candidatas que sean electos a los diputados y diputadas que representen la diversidad, el pluralismo y la democracia venezolana. Así que esos 277 diputados tendrán el gran reto de reformular. Esperamos con ansias esa elección, esperamos la nueva instalación de la Asamblea Nacional y esa nueva Asamblea Nacional entonces también tendrá que pasar a revisar todos aquellos instituciones del Estado que, de acuerdo con el mandato que ella misma tiene, debe ser renovada sus tiempos para el que fueron electos. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy amable por atender esta invitación para conversar sobre su querido y hermoso país, al que amamos tanto también. Un abrazo a la distancia. Igual para usted. Bueno, que tenga una bendecida día y que sea próspero para todos. No dejen de conectarse con nosotros. Nosotros estamos conectados con ustedes y sabemos que ustedes van a ser los multiplicadores de la paz y de la buena voluntad de este pueblo hermoso. Así que muchas gracias de parte de toda la institución. Muchísimas gracias a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso, con quien hemos podido dialogar sobre este hecho importante, que además nos tendrá ocupados hasta el 6 de diciembre, donde veremos cómo se refuerza, se consolida la democracia de ese hermano y hermoso país. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.